Y yo digo, ¿y cómo, Señor, voy a la mitad del Salmo? Y me dijo, no, hoy quiero que hables de esto otro. Y pues a esas horas Dios me empezó a dar y hice la predicación de hoy. Pero lo más interesante es que las profecías fueron en la dirección que Dios me dijo hoy en la mañana y los cantos también. Entonces, pues, el mismo Espíritu es y me gozo por el Espíritu Santo y que podamos estar atentos y oír la voz del Espíritu Santo cuando nos dice, esa no, esa la escogiste tú, no yo. Y bueno, pues a nosotros los pastores nos cuesta trabajo decir, ya la tengo, Señor, ¿cómo a estas horas? Gloria a Dios. A esas horas Dios me trajo y me trajo mucho. Gloria a Dios. Entonces, había yo puesto otro fondo, pero no se veía. Entonces, pues ya le puse fondo gris y creo que sí se ve mejor. El largo y oscuro túnel de David. Hubo veces en la vida del rey David que pareciera ser que caminaba en un túnel oscuro. Creo que a todos nos ha pasado. De repente parece que estamos en un túnel y no vemos la salida. Los que están estudiando de repente ven el horizonte y me faltan 60 materias de cursar. Y bueno, tienen que armarse de paciencia y seguir avanzando. Muchas veces pues reprueban 1 o 2 materias, las tienen que recursar. Muchos se desaniman y el buen profesor tiene que darles ánimo. Bueno, no pudiste ahora, pero ve cómo sí le puedes hacer. ¿Y qué fue lo que te falló en esta y en la próxima que no te falle? Y seguirlos animando, porque si no muchos desertan a media carrera o desertan en el primer semestre. Cuando dicen, no, esto no es para mí, ahí muere, ¿no? Bueno, así pasa también en la vida cristiana. En la vida cristiana a veces empezamos a caminar y de repente decimos, no, esto no es para mí. O está muy difícil. O yo la veo más complicada. Y recuerden una cosa, algo que debemos de recordar es que cuando nosotros decidimos servir a Dios en una manera más fuerte, en una manera más comprometida, normalmente lo siguiente que pasa es que nos empieza a ir muy mal. ¿Por qué? Número 1, porque tenemos un opositor, que es el diablo, que no quiere que nos dediquemos a esto, que no quiere que le dediquemos tiempo a la obra de Dios y que nos pone oposición. Pero esa oposición Dios la permite. Yo digo, Dios, ¿por qué no controlas al diablo? ¿Por qué todo tenemos que ir cuesta arriba? Y pues, lo que Dios dice en su palabra es, porque esa oposición yo la uso para probar los corazones. Y si vemos el largo túnel de David, aquí voy a empezar a ver algunas cosas de cuando entró en el túnel. Bueno, David era el más chico de la familia de Isaí, más chico de los hombres de la familia de Isaí. Y como era el más chico, pues le daban ustedes saben que en las sociedades antiguas, y más en la judía, más en el pueblo de Israel, pues todos tenían que trabajar. Entonces el trabajo que le dieron a David es, ahí tengo unas cuantas ovejas, porque no eran muchas. La Biblia dice que eran pocas las ovejas que él cuidaba. Y entonces, pues se iba al cerro a pastar, a que las ovejas pastaran. Sin embargo, aunque eran pocas ovejas, eran un manjar apetecible para los depredadores. Y había depredadores, la Biblia dice que había leones en ese tiempo, en ese lugar. Yo no sé si eran leones africanos, como los que conocemos ahora, o eran leones de otro tipo, como tal vez pudiera el puma o el jaguar o alguna otra especie, no sé, ahí los biólogos, pero dice que eran leones y que eran osos, que también había osos. Y bueno, pues de repente aparecía un león, se llevaba una oveja y David reunía el coraje suficiente y la gracia de Dios para irle y arrebatarle de las garras del león a la oveja y al oso, y los vencía.
Era un muchacho que a sus escasos, yo digo que por ahí David debe de tener, son cuentas mías, no son de la Biblia, unos 16, 17 años cuando esto estaba pasando. Y si quieren ayudar a Lalo. Ya, gracias. Ayúdalo, pues. Bueno, ya entró. Y y entonces yo creo que él tenía unos 16 o 17 años, esas son cuentas mías, aclaro, no es dogma de fe, porque eso no lo dice la Biblia cuántos años tenía, decía que era un muchacho, yo supongo que era un adolescente de unos 16 o 17 años, pero era entendido en varias cosas, era entendido, número uno, en la palabra de Dios. Yo creo que él, mientras cuidaba ovejas, leía el rollo de la Torá que era en ese entonces. Y tenía conocimiento de la palabra de Dios. Y la segunda cosa es que le gustaba la música, era un chavo así como que me gusta la música. Y entonces él empezó a escribir salmos de adoración, alabanzas a Dios, las escribía. Y luego agarraba uno de los instrumentos. La Biblia dice que David inventó más de como unos 300 instrumentos. O sea, si le echamos cuentas, casi un instrumento por día del año, ¿no? Casi. Y inventó instrumentos para acompañarse, a veces de golpe, a veces de cuerdas, a veces de flautas, de alientos. Era entendido en esas lides, David. Y entonces a lo que Dios le daba de alabanzas y las escribía, le ponía música. Y entonces hacía sus cantos. Él era un adorador. Él conocía la palabra de Dios y sabía por qué tenía que adorar a Dios. Y es una buena lección. ¿Conocemos a Dios? Si no lo conocemos tan bien como quisiéramos, es bueno volver a leer la palabra de Dios o volver a tomar nuestro devocional de palabra de Dios. Y ahí nos vamos a estar llenando de la palabra de Dios. Y segundo, si tienes habilidades para la música, si tienes habilidades de canto, Dios te lo dio por una razón, porque quiere que le sirvas con esa habilidad que te dio. La parábola de los talentos nos dice, Dios te da un talento, no lo entierres, no lo entierres. Sácalo y ponlo a funcionar, para que cuando venga el Señor de los talentos le tengas que dar un rédito, ¿no? Le tengas que dar el talento y la ganancia. Eso es importante. Ahora, ¿cuál es la ganancia que tiene tu talento? Yo veo aquí gente muy, muy talentosa. De veras, siempre he dicho, en la iglesia tenemos mucho talento y tenemos mucha preparación también. Tenemos muchachos estudiando la universidad, estudiando maestrías, tenemos doctorados, en fin, tenemos médicos, tenemos de todo, tenemos de todo, ¿no? Tenemos gente dadora, tenemos todo, gracias a Dios, en la iglesia. Tenemos todos esos talentos. Ahora es tiempo de ponerlos a funcionar. Vamos a ver aquí este pasaje. No sé a dónde le cambio, pues. Es que ya se me cambió aquí la pantalla. Sí, porque les cambié. Es este. Ah, ok. ¿A dónde? Es que lo minimizo. Ajá. ¿Y dónde queda? En el PowerPoint. Igual. Ok. Ahí mismo te sale tres. Ah, ok. Es la de hasta la derecha. Para que te salga aquí y aquí le puedes cambiar. Gracias. Nada más que no estás compartiendo en Meet. ¿No? Ah, entonces hay que regresarse a Meet. Acá, aquí, ahí. Bueno, ya comparto. Ok, comparto Debes de tener dos opciones. Una pestaña. Y ¿cuál es esta? ¿Es esta, no? Esta. ¿Es esta? Sí, porque es la que está haciendo modo presentación. Ok. Gracias. Sí, se puso rojito. Ok. Ya de ahí le bajas si quieres.
Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 16. Y quien lo tenga, por favor, puede leerlo. Yo no lo leo porque no lo veo aquí. Si la cambio, se va a desaparecer ese. Sí. Ok. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Y vamos a leer, esta es un pasaje muy interesante, hermanos. Resulta que Isaí era un hombre que vivía en Betlehem, o sea, Belén, Belén de Judá. Entonces era un varón de Judá, de la tribu de Judá, que vivía en Belén. Belén era una pequeña aldea, municipio, ciudad, pequeñita, era muy pequeñita, y había una profecía que decía que de esa ciudad pequeñita de Belén iba a Dios a llamar un Salvador. Y la historia empieza aquí, cuando Dios decide que Saúl ya no iba a ser el rey. Dios decide, acuérdense que ellos vivían en una teocracia, y en una teocracia el que gobierna es el que Dios dice. Y Dios dijo que era Saúl, y después Saúl cometió muchos errores, y le dice al profeta, ¿sabes qué? Necesito ya ir viendo el reemplazo de Saúl. Y dice, vas y para que pudieran ser reyes o sacerdotes, en el Antiguo Testamento la gente tenía que ser ungida con Espíritu Santo. Y era el aceite de la unción, y lo tenía que hacer el profeta o el sacerdote más alto nivel, el sumo sacerdote. Y entonces le dice, toma tu cuerno con aceite y quiero que vayas a Belén, porque de ahí voy a llamar a mi hijo. Y entonces va a Belén, se reúne con los ancianos, dice, es Isaí, le dice a Isaí, preséntame a tus hijos, porque de ahí voy a ungir a uno de ellos. Y entonces pues van desfilando desde el mayor hasta el menor, y finalmente se le acaban los hijos, y el profeta dice, ¿no hay otro? Y él, pues sí, ahí hay un muchachillo ahí que está cuidando las abejas, a ver, traer. Y desde que lo vio, Dios le dice, es él. Y ahí ungen a David. Ven qué interesante. ¿Alguien quiere leer, por favor, que lo pueda leer, porque a mí se me dificulta leer ahí? Y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo has tú de llorar a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Hincha tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Betlem, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo entendiere me matará. Jehová respondió, toma contigo una becerra de batalla y di, a sacrificar a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y ungirme has al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego de que él llegó a Betlem, los ancianos de la ciudad le salieron a recibir con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Y él respondió, sí, vengo a sacrificar a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, llamólos al sacrificio. Y aconteció que como ellos vinieron, él vio Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Bueno, llamó primero a Eliab, y el profeta pues vio a Eliab, muchachón así, muy fuertote, y dice, de cierto este es el ungido. Fíjense qué interesante. Esta parte del relato, fíjense cómo se requiere valor
Y hermanos, para seguir las instrucciones de Dios, lo primero que requerimos es tener valor, tener ánimo de hacerlo. ¿Por qué? Porque vean lo que pasó. Dice Samuel, Dios le dice a Samuel, ves y me vas a ungir un nuevo rey. Y espérate, si se entera el rey, me va a matar. Si se entera este rey que está reinando, me va a matar. No. Yo te voy a proteger, tú vas a tomar una becerra de la vacada y entonces vas a poner de pretexto que vas a ir a sacrificar a Jehová a Belén. Y llega a Belén, ya salen los ancianos a recibirle, pues era el profeta, era un reconocido profeta. Y salen así como, ¿a qué veniste? Somos tan chiquitos, somos un pueblito tan chiquito, ¿vienes en son de paz o nos vienes a destrozar? No, vengo en son de paz, vengo a sacrificar, y tráiganme a Isaí. Entonces llama a Isaí va con sus hijos, menos el de atrás, ¿no? Con todos sus hijos menos el de atrás, así dice una canción, ¿no? Y ve al primero y dice, no, pues este sí es un hombrón, este va a ser el rey. Le dice Dios, Y así siguieron desfilando, pero fíjense qué interesante. Lo primero es el valor del profeta. Cuando Dios le dijo, yo voy contigo, tranquilo, y vas a hacerle así. Pues cuando Dios te llama y te da una misión, te va a decir cómo hacerlo. Esa es la visión. Nos llama a hacer una iglesia y nos dice cómo hacerlo. A este profeta le dijo, te voy a llamar, oye, pero me va a matar. No, te voy a decir cómo. Y lo hizo como él dijo, como Dios dijo, y le salió bien. Síguele, hermana Brenda, por favor. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová mira no lo que el hombre mira, pues lo que el hombre mira, lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Amén, ahí. No es él. Pero es un nombrón, Señor. Jehová no mira lo que el hombre mira. Jehová ve los corazones. Y la pregunta para nosotros es, ¿tenemos corazón por Dios? ¿Tenemos corazón por seguir lo que Dios dice? ¿Tenemos corazón para cambiarnos a nosotros mismos? Yo cada día fallo. No sé, de la mañana para ahorita seguro ya fallé 3 o 4 veces. Y no es que no vayas a fallar jamás. Es tu corazón por seguir. Tu corazón por seguir lo que Dios te ha llamado a hacer y en la manera como Dios te ha llamado a hacerlo. Es muy importante. Esa es la visión que tiene. La visión que Dios puso en tu corazón. Eso es importante, ¿no? Y aquí dice, no, espérate, Dios no mira lo que el hombre mira. Dios mira los corazones. Y es muy importante, ¿dónde está nuestro corazón? Dios te ha llamado, estoy seguro. A muchos de ustedes yo he estado presente cuando Dios les ha dado un llamamiento. ¿Cómo está tu corazón? Dios te va a animar, Dios te va a llevar, Dios te va a dar la victoria. Para obtener victoria hay que ir a la batalla. Y a veces la batalla es contra uno mismo. A veces la batalla es contra los pensamientos que Satanás pone en nuestra cabeza. A veces la batalla es contra uno mismo porque uno mismo se minimiza. A David lo minimizaron, ni siquiera lo llevaron. Tráiganme ahí a sus hijos que sacrifiquen conmigo. No llevaron a David. Lo menospreciaron. Pero la Biblia dice, hermanos, ahí, 1 Corintios dice, de lo vil y de lo menospreciado llamé yo. Y ahorita lo vamos a leer, esa cita viene más adelante, pero lo más importante de todo es eso, no te minimices. A veces somos minimizados hasta en nuestra propia familia.
A mí me llegaron a decir, yo solamente cuento 4 hijos cuando éramos 5. ¿Por qué? Porque me volví cristiano. Y de repente, la persona que yo más respetaba en el mundo, que era mi padre, me dijo, yo nomás cuento 4 hijos. ¿No saben lo que sentí? Verme minimizado, desechado, pero de lo vil y de lo menospreciado, escogió Dios. Amén. ¿A ti qué te ha pasado? ¿Te han menospreciado en tu trabajo? ¿Te han menospreciado en tu escuela? Hay veces que se nos dificulta una materia y hasta nuestros compañeros, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo no puedes? O ya nos ponen una etiqueta, nada, ese ni va a poder. Oh, que vamos a trabajar por equipos, chavos, y de repente yo veo cómo van menospreciando. No, ese no, porque no trabaja. No, ese porque de plano no, está remenso. Se menosprecian entre ellos. El bullying no es más que menosprecio. El bullying de las primarias, porque ya en la secundaria tal vez, pero ya después de la prepa ya no hay mucho bullying. Ya hay menosprecio. Pero empieza con el bullying, ¿no? El gordito, el que no juega bien el fútbol, el que no juega bien el básquet, lo echan de huevo, ¿no? Ya escogen todos y al último el huevo, ¿no? Así decíamos nosotros. Fulano va de huevo. Menosprecio. Desechamos a las personas por lo que nuestros ojos ven. Pero afortunadamente Dios no mira lo que los hombres miran. Dios mira los corazones. Seguimos, hermano. Entonces llamó Isaí a Abinadab e hízole pasar delante de Samuel, el cual dijo: ni a este ha elegido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí sus 7 hijos delante de Samuel. Mas Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿hanse acabado los mozos? Y él respondió: aún queda el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos asentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él e introdújolo, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, que este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo delante de entre sus hermanos. Y desde aquel día el espíritu de Jehová tomó a David. Levantóse luego Samuel y volvióse a Rama. O sea, ahora ¿con cuál le sigo? ¿Bien? ¿Con cuál le sigues tú? O sea, para cambiarlo. ¿Cómo? Ok, ya. Era minimízalo si quieres para regresar. No, así ya. Ok, entonces entró pues por él e introdujo el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, que este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungiólo de entre sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová tomó a David. Levantóse luego Samuel y se volvió a Ramá. Vean qué interesante. Hermanos, nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo cuando hemos recibido a Jesús. Pero si queremos tener una vida espiritual victoriosa, necesitamos ser sumergidos en el Espíritu Santo. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Cuando le preguntaron a Juan, dice: yo soy voz del que clama en el desierto. Dice: pero atrás de mí viene el que de veras es el bueno, y ese los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y eso pasó en el día del Pentecostés. Dios nos bautizó a los 120 fieles que estaban en el día de Pentecostés en el aposento alto. 120 fieles, incluidas las mujeres, descendieron sobre ellos. El Espíritu Santo no hizo acepción entre hombres y mujeres. El Espíritu Santo
bajó sobre hombres y mujeres, lo cual fue algo revolucionario para su tiempo, porque Espíritu Santo solamente cuando el profeta derramaba, ungía a los reyes y a los sacerdotes y nada más sobre de ellos. Sin embargo, cuando Jesús va al cielo, dice, es necesario que yo me vaya porque si no me fuere, no vendría sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces en el día de Pentecostés envía el Espíritu Santo cae, no haciendo acepción de personas. Uno pudiera pensar a cómo era en ese tiempo, no, pues puros hombres, ¿no? No, también cayó sobre las mujeres el Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablase. Nosotros, en este tiempo, hermanos, necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo, sumergidos en el Espíritu Santo. ¿Quién es el bautizador? Quien viene atrás de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su zapato, dice, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y el que venía atrás era Jesús. El bautizador en Espíritu Santo es Jesús. Y el elemento bautismal en el que nos va a sumergir, en el que bautismo quiere decir sumergir o meter dentro de, lo que nos va a meter es nuestra alma, el alma del creyente la va a meter dentro del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ser el elemento bautismal. Y una vez que estamos ahí dentro y estamos llenos del Espíritu Santo, todos, hombres, mujeres y niños, en esta iglesia y en la iglesia de Cristo y en la iglesia que Cristo diseñó, debemos de tener Espíritu Santo. Como pasó con David. Dice, a partir de que lo ungieron, antes no se podía, porque eso no era para el Antiguo Testamento. El privilegio es para nosotros a través de la obra de Jesús. Pero dice, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió de entre sus hermanos. Tuvo que ser ungido. Dice, y a partir de entonces, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová tomó a David, y se levantó Samuel y se volvió a Ramá. Dios no ve como el hombre ve. Número uno. Dios no ve como, no te sientas menospreciado. Podrás haber sido menospreciado en tu casa, en la escuela, en el trabajo, hasta por tu mamá y por tu papá, hasta por tu novio, por tu esposa, por todos. Yo a veces me siento muy menospreciado. Pero esos son pensamientos que el demonio pone en tu cabeza. ¿Para qué? Para que te sientas así. Pero luego digo, bueno, está bien que me tengan menosprecio, porque de lo vil y de lo menospreciado llamó Dios. Amén. Entonces, Dios llama a quien Él quiere. Amén. David no había sido considerado para que el profeta lo ungiera. Esas eran palabras mayores. La unción en el Antiguo Testamento solo era para los reyes y para los sacerdotes. A David lo habían menospreciado sus hermanos, su papá, todos lo habían menospreciado. Pero 1 Corintios 1:26, ¿qué dice? ¿Quién lo quiere leer? 1 Corintios 1:26, adelante, hermano. 1 Corintios 1:26. Yo te pido, ¿hay alguien aquí que se ha sentido menospreciado? Levante la mano. Amén. Muchos, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Primero, no hagas caso. El menosprecio quiere decir que vales menos. Menos precio. Tienes menos. ¿Y sabes qué? Si tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, tú tienes el precio de la sangre de Cristo y eso nadie lo puede menospreciar. Tienes el precio más alto que nadie pagó por nadie. No te sientas menospreciado. Cuando vengan esos sentimientos, esos pensamientos de, ya ni mis hijos me hablan, ¿no? A veces así, yo así de, por lo menos una llamada me debería de hacer. Yo siento así en mis momentos de soledad o de tonterías en mi cabeza.
Ay, no me ha hablado mi hijo, no me ha hablado mi hija. Ay, no te sientas menospreciado, dices, qué bueno, son independientes. Deberías de ser así, ¿no? Gracias a Dios porque son independientes, ¿no? Pero, hermanos, a veces sus pensamientos lo traicionan, ¿no? A veces sus pensamientos lo traicionan. Primera de Corintios 1:23. 1:26. Y dice, por ejemplo, a los profesores nos pasa mucho, ¿no? Ya digo, sí, me lucí en el curso, no, qué bárbaro, les di un super curso a mis chicos. Y hay un instrumento que se llama el PIEVA, vas al PIEVA a ver cómo te calificaron y te ponen unos comentarios así de que te bajan la guardia. Así como te ponen muy buenos comentarios, de repente te ponen unos terribles, ¿no? Y pues te sientes mal y dices, chip, tengo que mejorar en esto que me pusieron, ¿no? Pero no te dejes apachurrar, no te dejes apachurrar. Vales la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Amén. Adelante, hermana, dice 1:26. ¿Quién la tiene? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Siguiente. Sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que a nadie se jacte de su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. ¿Ya viste? Cuando te sientas menospreciado, Pedro decía, doy gracias a Dios porque me hizo digno de pasar por sus padecimientos. ¡Wow! El entendimiento que Dios le dio a Pedro, ¿no? De las cosas. Muy interesante, dice, antes lo necio del mundo escogió Dios. Eres bien necio. ¿Cuántas veces hemos oído eso? No seas necio. ¿Sabes qué? Por necio te escogió Dios. Para avergonzar a los sabios, y a los flacos del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Y sabes cuál es el propósito? Para que nadie se jacte. ¿Sabes que yo, como estoy bien guapo, atraigo mucha gente? ¿No? Como tengo una oratoria espléndida, la gente viene a oír al predicador. Y eso es lo que pasa, ¿no? Hay muchas iglesias que están a reventar porque los predicadores son muy buenos. Pero van buscando al predicador y a la prédica de ese predicador, no van buscando a Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y es importantísimo, hermano, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mantengamos dice, nadie piense de sí más de lo que debe, antes piense de sí con templanza. Eso dice Romanos. Entonces es interesante, o sea, ¿qué quiere decir con templanza? Con equilibrio. Ni te creas tanto, soy hijo de Dios, valgo la sangre de Cristo, ya estoy hasta acá. Sí, espérate, pero estás en esta tierra, y en esta tierra estás a prueba. No valgo nada, ya mejor no tengo ánimos, es demasiado para mí. Tampoco. Balance, hermanos, balance. Todo lo que pasa tiene un propósito, y ese propósito, hermanos, es llevarnos con Cristo. Todo lo que pasa en esta tierra es una prueba, y el propósito de esa prueba es llevarnos con Cristo. Amén. Necesitamos en nuestra vida natural ver continuamente hacia Dios, preguntar, inquirir en su presencia, preguntar por sus motivos y propósitos.
No reaccionamos con temor a sus llamados. Ay, hermano, pero yo no sirvo para eso. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que no sirves? ¿Ya lo intentaste? No, es que un día empecé a predicar y casi me apedrean. Entonces yo me paro y le aplaudo. Digo, enséñame cómo predicaste, para que me apedren a mí también. Porque si lograste esa reacción, quiere decir que enojaste mucho al diablo. No es un fracaso, es un éxito. Ay, hermano, es que fui, prediqué y hasta me aplaudieron. Cuidado. El diablo está trabajando en tu ego, Pero vean cómo Dios ve diferente. Casi me apedrean, hermano, no sé predicar. ¿Sí? Casi estoy seguro que Dios te va a decir, diles cómo, para que los apedren a todos. Es interesante, ¿no? Dios no ve como ve el hombre. Gloria a Dios. Dios es un Dios, número uno. Dios es un Dios de grandes victorias. Pero si quieres vencer, hay que luchar. No darse por vencido. No permitirle al diablo que te aparte de la visión y de tu llamado. Primero de Samuel 17:1 dice, David fue llamado por su corazón y porque él conocía lo que Dios podía hacer, pero tuvo que enfrentar al gigante. El ejército estaba lleno de temor ante lo que veían sus ojos, pero David escuchó el reto. David escuchó el reto de aquel gigante. Isaías 17:22, si alguien lo quiere leer. 17:22, primero de Samuel, perdón, no Isaías, primero de Samuel, 17:22. Y en adelante hasta yo les digo dónde. Y David dejó sobre sí la carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al escuadrón, y llegado que hubo, preguntaba por sus hermanos si estaban buenos. Y estando él hablando con ellos, he aquí aquel varón que se ponía en medio de los dos campos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad. Salió de los escuadrones de los filisteos y habló las mismas palabras, las cuales oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará a su hija, y hará franca la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que junto a él estaban diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así será el hombre que lo venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, Eliab se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿Esas no son palabras? Y apartándose de él hacia otros, habló lo mismo, y respondieronle los del pueblo como primero. Y fueron oídas las palabras que David había dicho, las cuales como requiriesen delante de Saúl, él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y dijo Saúl a David, ¿no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres mozo, y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y heríalo, y librábale de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y mataba. Fuese león, fuese oso, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba.
Por este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Sigo? Amén. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve y Jehová sea contigo. Amén. Vean, hermanos, qué interesante. Aquí este pasaje nos muestra muchos detallitos de la vida de David. Dice, su hermano Eliab llega y le riñe, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Y dice, ¿te has dejado las pocas ovejas? Ahí nos damos cuenta que eran pocas las ovejas que cuidan. Pero qué cuidador tenían, hermano. Un cuidador que iba, el león, y le quitaba la presa, y le quitaba la presa al oso. Y dice, también te dice cómo los mataba, ¿no? Le tronaba la quijada para librarlos de las quijadas del león y del oso. Imagínense la fuerza que Dios le hubiera dado a David para poder competir contra la mandíbula de un león o de un oso. En ese momento yo creo que Dios le daba fuerza sobrenatural. Y él sabía lo que Dios podía hacer. Y él sabía que Dios le podía dar fuerza sobrenatural para vencer al gigante, así como vencía al león y al oso. Y va y le dice, yo he peleado contra osos y leones, y este incircunciso, este no creyente, ¿por qué viene a insultar al Dios de los escuadrones de Israel? Porque no insultaba al ejército, insultaba a su Dios. Y dice, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová sea contigo. Y Saúl vistió a David de sus ropas y puso sobre su cabeza un almete de acero y armóle de coraza. Y dijo David, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había probado. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y echando de sí David aquellas cosas, tomó su cayado en su mano. Vean qué interesante. El rey le daba sus armas, eso era un honor. Le daba su espada, le daba su armadura, le daba su casco. Cosas extrañas para David. David nos está mostrando cómo su entrenamiento había sido otro. Él tenía un arma, ¿cuál era? ¿Cuál era el arma de David? El cayado del pastor. Dice aquí, ¿no? Dijo David su espada, ciñó David su espada entre sus vestidos y probó a andar porque nunca había probado. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y echando de sí David aquellas cosas, tomó su cayado en su mano y escogióse 5 piedras lisas del arroyo y púsolas en su saco pastoril y en el zurrón que traía, y con su honda en su mano se fue hacia el filisteo. ¿Qué quiere decir? Tienes que ir a la guerra, tienes que ir a la lucha espiritual con tus armas, con tu propia fe. No vas a ir con la fe de tu pastor, no vas a ir con la fe de tu mamá o de tu papá, tienes que ir con tu propia fe, tienes que ir con tu propio conocimiento de la palabra de Dios, tienes que ir con lo que Dios te ha entrenado. ¿Qué te ha entrenado? ¿Qué don te dio? Pues con eso vas a armarla. Eres el tamborilero de los ejércitos de Israel. Te dio una lira. Cíñetela, tócale al Señor. La alabanza es un recurso de dominio contra los demonios. Amén. O sea, para que vean, la doctrina no nada más es doctrina, dice la hermana, es un recurso. Efectivamente, me robó la palabra de los labios. Esas son nuestras armas de la milicia. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, cosas, malicias espirituales en los aires. Y la alabanza aumenta todo eso.
A veces cuando me piden un consejo le digo, mira, oye esta alabanza y cántala y cántala y cántala. Y echa fuera todo espíritu de iniquidad. Hermanos, esas son nuestras armas. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son las tuyas? Entrénate. Dice, David dice, esto no, yo no he entrenado con eso. Agarró su callado, que era su arma, ¿no? Y tomó sus piedritas y su onda, que eran las otras cosas que tenía, que había sido ejercitado en ellas. Y con esas se fue se fue delante del filisteo. Dice, y como el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Craso error, lo menospreció. Lo menospreció. Craso error, porque de lo vil, lo menospreciado, saca a Dios para avergonzar al grandote. Al flaco lo agarra para avergonzar al fuerte. Al pobre lo agarra para avergonzar al rico, avergonzar al rico. Craso error que cometió el filisteo. ¿No? Lo menospreció. Túvole en poco porque era mancebo. Y además era rubio, era güerito y estaba guapo. ¿Y los guapos no pelean o qué? Dice, y dijo el filisteo a David, fíjense qué interesante, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Imagínense, le recordó, quién sabe qué cosas, por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y eso es lo que pasa. El enemigo nos quiere amedrentar siempre. Nos hace ver un gigante. No poder con eso. No vamos a poder tener nuestro lugar para el 31 de diciembre. Claro que lo vamos a poder. Y si no, lo hacemos en el patio, aunque sea. Porque si Dios nos dijo que ahí, y ahí abrió la puerta, ahí vamos a entrar. Amén. ¿Qué Dios te ha dicho? ¿Qué Dios te ha dicho? ¿Qué gigante te ha puesto enfrente? Fíjense cómo responde. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel que tú has provocado. Pues veme así, flaquito, güerito, bonito, con palos y con piedras, pero tú no me has provocado a mí. Tú provocaste al Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel. Tú lo has provocado. No vas a pelear conmigo. Vas a pelear con él. Dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti. Me vienes a amedrentar. ¿Sabes lo que va a pasar? Que Dios me va a dar tu cabeza en mi mano. ¿Cuál miedo? Si David hubiera tenido miedo, se hubiera paralizado ahí enfrente de ese gigante de casi 3 metros. Un gigante más grande que este techo, hermano. Dice, es bien interesante. Te entregará hoy Jehová en mi mano y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y sabrá la tierra toda que hay Dios en Israel. Para nosotros esa declaración es, y sabrá toda la ciudad de Puebla que hay Dios en Jepsibá de Beula. Amén. Aquí hay Dios. Aquí se hacen las cosas como Dios dice.
Amén. Y si nosotros permanecemos en la visión, Dios nos va a dar la victoria. Amén. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza, porque de Jehová es la guerra, y él os entregará en nuestras manos. Fíjense qué interesante, ¿no? Todo el mundo dice, el Dios de paz. Y yo les digo hoy, sí, el Dios de paz y el Dios de la guerra. Amén. Dios es Dios de buenos y Dios de malos. Aleluya. Vean qué interesante dice ahí, es Dios de la guerra. Entonces, hermanos, para librar las batallas, primero hay que ir a conocer a Dios en lo íntimo, así como David, él fue entrenado en fe, en alabanza. Dios probó su valor y su confianza cuando le permitió ir contra el oso y el león. David tenía una relación con Dios y un llamado, y él atendió y no tuvo temor de las amenazas del gigante, y siempre respondió en las fuerzas y propósitos, no en las de David, en las fuerzas y propósitos de Dios. Amén. Así nosotros, hermanos, de lo vil, de lo menospreciado, aún menospreciados de familias, nuestros hermanos, compartamos la visión, luchemos sin tener temor por ella, levantemos una iglesia digna del Señor que nos ha llamado a esta fe y continuemos. La luz al final del túnel está a la vista. Dios nos dará la victoria. Amén. Amén. No pierdan el segundo punto la próxima semana. ¿Qué pasará con David? ¿Qué pasará con Jepsibá? Hermanos, yo quiero dejar aquí hoy, precisamente para no hacerla tan cansada, pero llévate en tu corazón eso. Dios te ha llamado con un propósito. Estás aquí, tienes un propósito. Amén. No dejes que te desvíe el enemigo. Amén. Decía nuestro hermano, como decía, para atrás ni para tomar vuelo, ¿no? Gloria a Dios. Pues importante, hermanos, es que continuemos con la visión. Esta semana, ya el martes me entregan los baños ahí en el terreno de nuestros hermanos, y también el lunes me van a dar el presupuesto, y esperemos sí tener el lugar listo para el 31 de diciembre, y el 31 de diciembre inviten a las personas a dar gracias. Ahora que estuve ahí con los albañiles, con el maestro albañil, le dije, me dice, mire, pues ahí vamos, y estaba animado el maestro, le dije, y yo me animé también, y le dije, ok, pero para el culto de acción de gracias te quiero aquí. Me dijo, sí, ¿cómo no? Gloria a Dios.